La habitación estaba iluminada solo por la pantalla del ordenador. Michael Ranger, un apasionado del arte digital y la exploración espacial, se inclinó hacia adelante con la mirada fija en la icónica fotografía de Buzz Aldrin en la Luna. No era la primera vez que observaba aquella imagen, pero esta vez su objetivo era diferente. Ranger no solo quería admirarla, sino desentrañar sus secretos ocultos. Desde niño había sido un fanático de la misión Apolo 11. El 20 de julio de 1969, la humanidad alcanzó un hito impensable. Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaban la superficie lunar, mientras Michael Collins orbitaba en el módulo de comando Columbia. Pero aunque Armstrong fue el primero en caminar sobre la Luna, Aldrin protagonizó una de las imágenes más memorables de la historia. La foto, tomada con una Hasselblad sujeta al pecho de Armstrong, mostraba a Aldrin de pie en la superficie gris de la Luna. En su visor se reflejaban la figura de Armstrong, el módulo lunar Eagle y un pequeño punto azul que flotaba en la inmensidad del espacio, la Tierra. Sin embargo, a pesar de su valor histórico, la imagen tenía limitaciones técnicas. Las cámaras de 1969, por avanzadas que fueran para la época, no podían capturar todos los detalles con la nitidez de la tecnología actual. El paso de los años, la degradación del material fotográfico y el reflejo dorado del casco de Aldrin habían dejado muchos elementos de la escena difusos o imperceptibles. Fue entonces cuando Michael Ranger decidió embarcarse en un proyecto ambicioso. No era la primera vez que trabajaba con imágenes antiguas, pero restaurar una fotografía de esta magnitud era un desafío diferente. Su objetivo no era solo mejorar la calidad de la imagen, sino revelar detalles nunca antes vistos. Primero, recopiló todas las referencias posibles, estudió imágenes de la misión Apolo 11, investigó sobre la tecnología de las cámaras Hasselblad y analizó las propiedades ópticas del visor del casco de Aldrin. Sabía que el reflejo dorado alteraba los colores y distorsionaba la escena, así que debía corregirlo sin perder la autenticidad. El primer paso fue ajustar los tonos dorados del visor. Utilizando técnicas de corrección de color avanzadas, Ranger equilibró la imagen para recuperar los tonos originales del traje de Armstrong, del módulo lunar y de la superficie lunar. Poco a poco, las figuras borrosas en el reflejo comenzaron a cobrar claridad, pero el descubrimiento más impactante llegó cuando aplicó un filtro de nitidez a la imagen reflejada en el casco de Aldrin. Hasta ese momento, la mayoría de las versiones de la fotografía mostraban a Armstrong como una silueta indistinta. Sin embargo, con las mejoras aplicadas por Ranger, su figura comenzó a definirse con mayor precisión. Ahora se podía ver con claridad la cámara que sostenía, el diseño de su traje espacial e incluso los pliegues del material reflectante del módulo lunar. Emocionado por los resultados, decidió llevar la imagen un paso más allá. Si el visor del casco reflejaba la escena de manera esférica, ¿sería posible desenrollar la imagen y convertirla en un panorama de 360 grados? Aplicó un complejo algoritmo de transformación de imágenes para expandir el reflejo del visor y proyectarlo en un formato panorámico. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Partes del módulo lunar Eagle, el horizonte lunar e incluso el equipo científico que habían desplegado en la misión comenzaron a emerger en la imagen. Era como si estuviera mirando a través de los ojos de Buzz Aldrin en aquel momento. Pero había algo más. Ranger ajustó los niveles de brillo en la esquina superior derecha de la imagen y ahí estaba. La Tierra, suspendida en la negrura del muy espacio. Un diminuto punto azul que contenía a toda la humanidad. Durante un momento, Ranger se quedó en silencio, contemplando la imagen en su pantalla. La humanidad había llegado tan lejos, había explorado mundos desconocidos, pero al en su final todos compartían un mismo hogar. Decidió publicar su descubrimiento en internet, acompañado de un video panorámico interactivo que permitía a los espectadores explorar la escena desde la perspectiva de Aldrin. La respuesta fue inmediata. Miles de personas comenzaron a comentar, emocionadas por la posibilidad de ver la histórica fotografía desde un ángulo completamente nuevo. Esto es increíble, es como estar allí, escribió un usuario en redes sociales. No puedo creer que esta imagen haya estado oculta en la foto todo este tiempo.
comentó otro. Los medios de comunicación también comenzaron a interesarse por el trabajo de Ranger. Su restauración no solo había mejorado una imagen histórica, sino que había añadido una nueva dimensión a la experiencia de ver la luna a través de los ojos de quienes la pisaron. Pero con la fama también vinieron las controversias. Algunos escépticos cuestionaron su trabajo, sugiriendo que sus ajustes podrían haber alterado la autenticidad de la imagen original. Otros, con teorías conspirativas, aprovecharon la ocasión para avivar sus dudas sobre la llegada del hombre a la luna. Sin embargo, para Ranger lo más importante era lo que la imagen representaba. No se trataba solo de historia, sino de una nueva forma de ver nuestro pasado con la ayuda de la tecnología moderna. Y mientras se preparaba para analizar nuevas imágenes de la misión Apolo, sabía que su trabajo apenas comenzaba. Michael Ranger despertó aquella mañana con el sonido incesante de notificaciones en su teléfono. Desde que había publicado su restauración de la foto de Buzz Aldrin, su bandeja de entrada no había dejado de recibir mensajes. En cuestión de horas, su trabajo había sido compartido por miles de personas en redes sociales, foros y blogs especializados en exploración espacial. El impacto fue inmediato. Fotógrafos, historiadores y entusiastas del espacio quedaron fascinados por la claridad de la imagen restaurada. La posibilidad de ver a Neil Armstrong reflejado con mayor nitidez en el casco de Aldrin, junto con los detalles del módulo lunar y la distante silueta azul de la Tierra, era algo que nadie había imaginado posible. Es como si estuviéramos ahí con ellos, comentó un usuario en Twitter. Sin embargo, no todos los mensajes eran positivos. Entre los cientos de felicitaciones y preguntas sobre su método, comenzaron a aparecer comentarios escépticos. Algunos dudaban de la autenticidad de su trabajo y sugerían que su restauración podía haber añadido detalles inexistentes en la foto original. Otros, más radicales, afirmaban que su imagen era la prueba definitiva de que la llegada del hombre a la luna había sido una farsa. Ranger ya estaba acostumbrado a este tipo de reacciones. Cada vez que un nuevo material sobre la misión Apolo 11 surgía, las teorías de la conspiración volvían a aparecer con fuerza. Algunos afirmaban que las sombras en las fotos eran incorrectas. Otros decían que la bandera estadounidense ondeaba en un ambiente sin viento. Durante décadas, las imágenes de la misión habían sido analizadas y puestas en duda por personas convencidas de que todo había sido una puesta en escena. Decidió ignorar los comentarios más absurdos y concentrarse en los mensajes de expertos que querían saber más sobre su proceso. Algunos fotógrafos le preguntaron qué software había utilizado, mientras que astrónomos querían verificar los detalles de la imagen restaurada. En respuesta, Ranger decidió hacer un video explicando su técnica. Detalló cómo había utilizado herramientas de restauración digital, corrección de color y algoritmos de mejora de resolución para revelar los detalles ocultos en la imagen. También mostró cómo había logrado desenrollar el reflejo del casco de Aldrin para crear la versión panorámica de la escena. El video tuvo aún más impacto que la publicación original. Grandes medios de comunicación comenzaron a contactarlo para entrevistas. Revistas científicas y portales especializados en tecnología querían conocer más sobre su trabajo. En poco tiempo, lo invitaron a participar en un documental sobre la exploración lunar. Pero el momento más inesperado llegó cuando recibió un correo de la NASA. El mensaje venía de un archivista del Centro Espacial Johnson, quien había visto su trabajo y quería hablar con él. La agencia espacial tenía miles de imágenes de las misiones Apolo almacenadas en sus archivos, muchas de las cuales nunca habían sido procesadas con la tecnología moderna. Estaban interesados en saber si Ranger podría colaborar en la restauración de algunas de ellas. Para un apasionado del espacio como él, esta era una oportunidad única. Aceptó la invitación de inmediato y días después tuvo su primera videollamada con los expertos de la NASA. En la conversación le mostraron algunas fotos inéditas tomadas por los astronautas durante la misión Apolo 11. Eran imágenes que no habían recibido tanta atención como la icónica foto de Aldrin, pero que contenían detalles fascinantes del paisaje lunar y del equipo utilizado en la expedición. Uno de los archivistas le explicó que la mayoría de esas fotos habían sido capturadas en película de 35 milímetros y luego digitalizadas con la mejor tecnología disponible en su momento. Sin embargo, la resolución de aquellas digitalizaciones ya no era suficiente para los estándares actuales.
Ranger comprendió de inmediato el desafío que tenía por delante: aplicar su técnica para devolver claridad a imágenes que llevaban más de 50 años almacenadas. Mientras revisaba los archivos digitales que le enviaron, notó algo peculiar en una de las fotos. Se trataba de una imagen poco conocida tomada dentro del módulo lunar Eagle, minutos antes del primer paseo en la superficie. La foto mostraba a Armstrong y Aldrin revisando su equipo, con el interior del módulo iluminado por la tenue luz del sol reflejada en la superficie lunar. Decidió aplicar las mismas técnicas de mejora que había usado en el casco de Aldrin. Ajustó los niveles de contraste, eliminó el ruido digital y aumentó la nitidez. Lo que descubrió en la imagen lo dejó sin aliento. En el reflejo del vidrio de un panel de instrumentos se veía una vista parcial del exterior. Ranger amplió la imagen y distinguió claramente una silueta borrosa. Era el contorno del planeta Tierra, visible desde la pequeña ventana del módulo lunar. Era un detalle que nadie había notado antes. En los informes de la misión, Armstrong había mencionado haber visto la Tierra desde el módulo, pero no se sabía que existía una foto que capturara ese momento. Ahora, gracias a la restauración digital, la imagen cobraba vida de una manera completamente nueva. Ranger compartió su hallazgo con el equipo de la NASA, quienes quedaron sorprendidos. Durante décadas, esa foto había sido solo una más en los archivos de la misión, sin que nadie se detuviera a analizarla en detalle. Ahora, gracias a la tecnología moderna, un nuevo fragmento de la historia había sido revelado. Consciente de la magnitud de su descubrimiento, decidió preparar una nueva publicación. No se trataba solo de mejorar imágenes antiguas, sino de traer de vuelta momentos perdidos de una de las hazañas más grandes de la humanidad. El proyecto apenas estaba comenzando y Ranger sabía que aún quedaban muchos secretos por descubrir en los archivos de la NASA. Michael Ranger pasó los siguientes días completamente sumergido en los archivos de la NASA. Cada imagen que abría era una nueva oportunidad para descubrir detalles ocultos, momentos congelados en el tiempo que, con la tecnología adecuada, podían ser revividos. La restauración de la fotografía del módulo lunar Eagle con la Tierra reflejada había sido solo el comienzo. Los especialistas del Centro Espacial Johnson le enviaron una nueva serie de fotografías capturadas por los astronautas durante la misión Apolo 11. Entre ellas, había imágenes tomadas dentro del módulo de comando Columbia por Michael Collins, el tercer miembro de la tripulación, quien había permanecido en órbita lunar mientras Armstrong y Aldrin exploraban la superficie. Ranger aplicó su técnica de corrección de color y reducción de ruido digital, permitiendo que los detalles emergieran con mayor claridad. En una de las imágenes notó algo sorprendente. Collins había fotografiado la luna a través de la ventana del módulo, pero en la restauración se hizo visible una franja azulada en la esquina superior. Ranger amplió la imagen y allí estaba, de nuevo, la Tierra, vista desde la órbita lunar como un faro solitario en la inmensidad del espacio. El impacto de la restauración fue inmediato. Cuando publicó la imagen mejorada en redes sociales, los comentarios comenzaron a llegar rápidamente. Es increíble que estas fotos hayan estado guardadas por tanto tiempo sin que nadie las analizara así, comentó un usuario. Otro escribió: cada vez que veo la Tierra desde la Luna, me doy cuenta de lo pequeños que somos en el universo. Mientras Ranger se sumergía en más fotografías, recibió un mensaje inesperado. Era un correo de Charlie Reynolds, un ingeniero retirado que había trabajado en la NASA durante las misiones Apolo. Había visto su trabajo y quería compartir una historia con él. En la videollamada, Reynolds, un hombre de cabello blanco y mirada nostálgica, le explicó que en los años 60 había formado parte del equipo, encargado de procesar las fotografías tomadas en la Luna. Durante su trabajo, había visto imágenes que, según él, podrían contener detalles aún no revelados. Hay algo que siempre me llamó la atención, dijo Reynolds. En varias fotos, los astronautas mencionaron que la luz en la Luna tenía un efecto extraño. Dicen que, al mirar en ciertas direcciones, el suelo parecía brillar tenuemente. Ranger recordó haber leído sobre ese fenómeno en algunos documentos de la NASA. Se trataba del llamado efecto de oposición, un brillo que ocurría cuando el sol estaba justo detrás del observador y la luz se reflejaba directamente en la superficie sin proyectar sombras visibles.
Nunca pudimos analizar esas fotos con la tecnología que tienes ahora, continuó Reynolds. Tal vez puedas descubrir algo que nosotros no pudimos. Intrigado, Ranger decidió centrarse en esas imágenes. Encontró una serie de fotos tomadas por Aldrin cuando estaba de espaldas al sol, donde el terreno lunar parecía iluminarse con un resplandor tenue. Aplicó su técnica de realce de texturas y contraste para hacer visible lo que antes estaba oculto. Lo que descubrió era fascinante. La superficie lunar, que en la mayoría de las fotos aparecía como un gris uniforme, en realidad tenía una textura rica en pequeños cristales de roca que reflejaban la luz de manera sutil. Esto explicaba por qué los astronautas percibían ese brillo, algo que la fotografía analógica de la época no había podido capturar con precisión. El hallazgo fue un nuevo hito en su trabajo. No solo estaba mejorando imágenes históricas, sino que estaba revelando aspectos científicos del paisaje lunar que habían permanecido ocultos por más de 50 años. La comunidad científica comenzó a interesarse en su trabajo. Astrónomos y geólogos planetarios le preguntaron si podía aplicar sus técnicas a imágenes de otras misiones Apolo, con el objetivo de analizar la evolución del polvo lunar y su interacción con la luz. La NASA le envió más archivos, esta vez de la misión Apolo 17, la última vez que el ser humano pisó la luna en 1972. Ranger sabía que estaba en algo grande. Lo que comenzó como un simple intento de mejorar la foto del casco de Buzz Aldrin había evolucionado en un proyecto mucho más amplio: la reconstrucción digital del legado visual de las misiones Apolo. Pero no todos estaban contentos con sus descubrimientos. A medida que su trabajo ganaba notoriedad, también aumentaban los ataques de teóricos de la conspiración. En foros de internet, algunos lo acusaban de ser parte de un encubrimiento de la NASA. Otros decían que estaba manipulando las imágenes para ocultar pruebas de que la llegada del hombre a la luna había sido un fraude. Es irónico, comentó Ranger a un colega. Estoy mostrando más detalles que nunca sobre estas misiones, y aún así hay gente que cree que todo es mentira. Decidió no darles importancia. Sabía que las pruebas estaban ahí, en cada imagen, en cada mejora que realizaba. El próximo paso en su investigación lo llevaría a analizar un conjunto de fotos que nunca habían sido publicadas en alta resolución. Se trataba de una serie capturada durante el despegue del módulo lunar Eagle, en su regreso para encontrarse con el módulo de comando Columbia. Las imágenes mostraban la superficie lunar alejándose rápidamente mientras los astronautas ascendían de vuelta a la órbita. Pero Ranger sospechaba que, con su técnica de restauración, podría hacer visibles elementos que hasta ahora habían pasado desapercibidos. Sabía que estaba a punto de hacer otro descubrimiento, y esta vez podría cambiar lo que creíamos saber sobre las últimas vistas de los astronautas en la Luna. Michael Ranger pasó los siguientes días concentrado en las imágenes del despegue del módulo lunar Eagle. Sabía que esas fotos, capturadas por los astronautas mientras abandonaban la superficie de la Luna, podrían contener detalles que hasta ahora nadie había visto con claridad. Los archivos que recibió de la NASA incluían una serie de tomas secuenciales donde se veía el horizonte lunar alejándose conforme el módulo ascendía. La cámara Hasselblad, asegurada dentro de la cabina, había registrado la escena con precisión, pero la resolución original era limitada. Ranger aplicó su técnica de mejora digital y comenzó a notar detalles inesperados en el paisaje. Lo primero que llamó su atención fue la nitidez del terreno lunar. Con los ajustes adecuados, pudo revelar pequeñas marcas en la superficie que indicaban dónde el módulo había aterrizado y cómo el empuje del motor había desplazado el regolito lunar. El polvo, sin atmósfera que lo disperse, había caído directamente al suelo, formando patrones que antes eran invisibles en las imágenes originales. Pero el hallazgo más sorprendente estaba en una de las últimas fotografías de la secuencia. Cuando aumentó el contraste y mejoró la claridad, vio algo que lo dejó sin palabras: una pequeña luz en el horizonte lunar. Ranger amplió la imagen y revisó cada píxel con cuidado. No podía ser una estrella. La intensidad de la luz solar, reflejada en la luna, haría imposible ver objetos celestes con esa claridad. Tampoco podía ser un reflejo de la lente,
ya que la dirección de la luz no coincidía con las posiciones del Sol y del módulo lunar. Decidió consultar con un experto en imágenes espaciales de la NASA. Durante una videollamada, le mostró la imagen mejorada y le explicó su proceso de restauración. El experto, visiblemente intrigado, estudió la foto en silencio antes de dar su opinión. Lo que ves aquí es algo real, dijo finalmente. No es un artefacto de la imagen. La pregunta es, ¿qué puede ser? Ranger y el equipo de la NASA comenzaron a investigar. Revisaron mapas lunares, compararon la imagen con registros de otras misiones y analizaron la posibilidad de que la luz fuera provocada por un reflejo en algún fragmento de material dejado en la superficie. Entonces encontraron una posible respuesta. Durante la misión Apolo 11, además de la bandera y los instrumentos científicos, los astronautas habían dejado un espejo reflector lunar, un dispositivo diseñado para reflejar rayos láser enviados desde la Tierra y permitir mediciones precisas de la distancia entre nuestro planeta y la Luna. El análisis sugería que la luz capturada en la imagen podría ser el reflejo del Sol en ese espejo, un fenómeno que por su ángulo y el momento del despegue había sido registrado de manera única en la foto restaurada. El descubrimiento fue fascinante. Aunque la existencia del reflector lunar era bien conocida, nunca antes se había capturado una imagen de su reflejo desde el propio módulo lunar al momento de abandonar la superficie. Ranger decidió publicar sus hallazgos junto con la imagen mejorada. Explicó su proceso de análisis y compartió la posible explicación del reflejo. Como era de esperarse, la noticia se viralizó rápidamente. Científicos y entusiastas del espacio quedaron maravillados con el descubrimiento. La posibilidad de ver el reflejo de un objeto dejado por el hombre en la Luna desde la propia misión Apolo 11 era un recordatorio visual impresionante de la hazaña de 1969. Pero al mismo tiempo, los teóricos de la conspiración aprovecharon la ocasión para alimentar sus argumentos. Algunos afirmaban que la luz en la imagen era una prueba de que había algo más en la Luna, algo que la NASA no quería revelar. Otros sugerían que la foto había sido alterada intencionalmente para reforzar la mentira del alunizaje. Ranger sabía que estas reacciones eran inevitables. Cada nuevo descubrimiento traía consigo tanto admiración como escepticismo. Lo importante, sin embargo, era lo que la imagen representaba. Más de 50 años después del primer alunizaje, la tecnología moderna seguía permitiendo nuevas formas de explorar y comprender lo que ocurrió en la Luna. Pero lo más emocionante para Ranger era saber que aún quedaban muchos archivos sin analizar. Si en tan solo unas cuantas imágenes había encontrado detalles nunca antes vistos, ¿qué más podía estar oculto en los registros de las misiones Apolo? Con esa pregunta en mente, decidió continuar su trabajo. Si el pasado aún tenía secretos por revelar, él se aseguraría de encontrarlos. Michael Ranger se reclinó en su silla, observando la pantalla de su ordenador con una mezcla de satisfacción y asombro. Lo que había comenzado como una simple restauración de la icónica foto del casco de Buzz Aldrin había evolucionado en una investigación sin precedentes sobre las imágenes de las misiones Apolo. Cada detalle descubierto, cada fragmento de historia recuperado lo había llevado más lejos de lo que jamás imaginó, pero aún había más por explorar. Su trabajo había llamado la atención de la comunidad científica y la NASA lo invitó a colaborar en la restauración de imágenes tomadas durante las últimas misiones Apolo. Entre los archivos que recibió, encontró una serie de fotografías capturadas por los astronautas de Apolo 17. La última misión en la que el ser humano pisó la Luna en 1972. Al aplicar su técnica de restauración, descubrió algo que le resultó profundamente simbólico. Una imagen tomada por el astronauta Eugene Cernan, el último hombre en caminar sobre la Luna. En la foto se veía la huella de su bota en el polvo lunar, con la vasta y solitaria superficie extendiéndose hasta el horizonte. Ranger mejoró la nitidez, resaltó los contrastes y eliminó el ruido digital. El resultado fue impactante. La huella, símbolo del último paso del hombre en la Luna, aparecía con una claridad nunca antes vista. Cada grano de regolito desplazado, cada línea de la suela de la bota, era ahora visible en toda su dimensión. Compartió la imagen con los expertos de la NASA, quienes quedaron impresionados con el nivel de detalle recuperado.
era la última marca humana en la Luna, restaurada con la tecnología del siglo XXI. Pero para Ranger, la imagen representaba algo más que una simple restauración. Mirarla era como observar el eco de un tiempo en el que la humanidad se atrevió a ir más allá, a explorar lo desconocido. Y sin embargo, más de 50 años después de Apolo 17, nadie había regresado a la Luna. Este pensamiento lo llevó a reflexionar sobre el futuro de la exploración espacial. Con misiones planificadas para los próximos años, como el programa Artemis, la humanidad estaba a punto de volver a la Luna. ¿Qué nuevas imágenes capturarían los astronautas de esta generación? ¿Qué detalles ocultos descubrirían las tecnologías del futuro en las fotos que estaban por tomarse? Mientras tanto, Ranger seguía recibiendo mensajes de personas que, gracias a su trabajo, habían redescubierto su fascinación por la exploración espacial. Algunos compartían historias de cómo habían visto la llegada del hombre a la Luna en 1969, mientras que otros, demasiado jóvenes para haber vivido ese momento, expresaban su emoción por lo que estaba por venir, su restauración de la foto, del casco de Aldrin, el reflejo de Armstrong, la luz en el horizonte lunar, la última huella de la humanidad en la Luna. Todo esto era parte de un mosaico histórico que seguía creciendo. Pero había una última imagen que Ranger aún no había compartido. Entre los archivos que recibió, encontró una fotografía tomada desde el módulo lunar justo antes del despegue final de la misión Apolo 17. En la imagen original apenas se distinguía algo más allá del paisaje lunar, pero con su proceso de mejora digital logró revelar la vista más nítida de la Tierra desde la superficie lunar jamás capturada. Era un planeta azul y frágil, suspendido en la inmensidad del espacio. Cuando publicó la imagen restaurada, la respuesta fue inmediata. Ahí estamos todos, escribió un usuario. Otro comentó, no importa cuán lejos lleguemos, la Tierra siempre será nuestro hogar. Las palabras resonaron en la mente de Ranger. Su trabajo no solo se trataba de restaurar imágenes antiguas, sino de conectar a las personas con su historia, con su lugar en el universo. Mientras la exploración espacial continuaba avanzando, él sabía que aún quedaban muchas historias visuales por descubrir, y aunque nunca pisaría la Luna, había encontrado su propio modo de viajar allí, a través de las lentes de aquellos que lo hicieron primero.